Mi exnovia me engañó y rompí con ella. Estuvimos en una relación durante 7 años. Durante la universidad compartimos apartamento y yo asumí la mayor parte de la responsabilidad financiera ya que su familia tenía una situación complicada. Ambos conocíamos a la familia y nos quedábamos bien. Quiero decir, su madre me adoraba, pero su padre me odiaba y estaban separados, mientras que mi familia está junta y la amaban. Después de la universidad volvimos a casa. Yo me uní a la empresa de mi padre como subgerente y ella se unió a una gran empresa nacional de joyería como representante de ventas. Ella sale del trabajo a las 8:30 de la tarde y yo solía recogerla, comer algunos bocadillos y luego dejarla en casa. Creí que ella era mi destinada. No teníamos ningún secreto y hacer trampa era nuestra mayor señal de alerta. El año pasado su hermana mayor murió en un accidente automovilístico. Los estaba apoyando en todas las formas posibles. Después de su fallecimiento, comenzó a actuar distante. Pensé que era trauma y estrés, así que le di algo de espacio. Meses después volvió a la normalidad, pero empezó a insistir en que no la recogiera del trabajo porque tiene algunos compañeros de trabajo con los que pasa tiempo después del trabajo. Estuve de acuerdo. Unos meses más tarde le propuse matrimonio, pero ella se negó y dijo que simplemente salíamos sin casarnos. Me sentí destrozada y perdida mientras soñaba con casarme con ella durante años. Intenté varias veces enmendar las cosas, pero luego su madre dijo que si no lo quieres, entonces termina, no lo fuerces en tal situación. Rompimos, pero todavía la controlaba 1 o 2 veces por semana. Semanas más tarde, el abogado de su difunta hermana se puso en contacto conmigo y me pidió que dejara de molestarla, así que llamé a una amiga suya para hablar. Se enteró de eso por su amiga y me llamó diciendo que su abogado la había atacado y ahora la obligaba a casarse con él. Me enfurecí y me comuniqué con algunos buenos abogados que mi padre conocía. Esos abogados son tiburones, si sabes a qué me refiero, y le pedí que presentara cargos y yo todavía estaba dispuesto a casarme con ella. Algunos amigos míos escucharon lo que estaba sucediendo y comenzaron a investigar y pronto descubrí que él no tenía SA, pero que estaban teniendo una aventura en toda regla. Cuando le pedí que se sincerara o que me metería con ambos, ella confesó que lo había engañado varias veces y tarde descubrí que lo había engañado incluso con diferentes parejas a lo largo de nuestra relación. Inmediatamente dejé todo contacto con ella y ahora ella me contacta a través de Insta diciendo que puede cambiar y darle una oportunidad. Lo rechacé y luego ella dijo que le debo dinero y que con mucho gusto se lo entregué sin hacer preguntas. Han pasado unos meses y estoy en terapia. Moraleja, no confíes ciegamente en las personas. Yo hice trampa con el mejor amigo de mi novio. Realmente no sé qué hacer. Todo lo que hicimos fue besarnos, pero me siento completamente jodida y no estoy seguro de si deberíamos confesarlo. Sé que no puedo justificarlo, pero hemos estado pasando mucho tiempo juntos porque la mayoría de nuestros amigos, incluido mi novio, se fueron a casa para las vacaciones de Pascua, pero el amigo de mi novio, y yo nos quedamos despiertos en la universidad por motivos laborales y personales. Éramos bastante cercanos de todos modos ya que él vive y juega rugby con mi novio, así que no fue extraño para nosotros pasar tanto tiempo juntos. Los dos son muy similares y cuando están juntos son tan buenos como ladrones, así que hemos estado saliendo mucho y yendo juntos al pub mientras yo también disfruto de su compañía. La diferencia es que tiene un poco más de madurez y a menudo pone a mi novio en su lugar cuando hace chistes sexistas o racistas, pero también tiene algunos problemas graves con su salud mental que son bastante obvios cuando lo conoces. Fue el viernes que nos emborrachamos mucho, volvimos a su casa y él me preparó la cena, no sé por qué, pero lo hice hablar de manera bastante abierta y honesta sobre sus problemas y fue desgarrador. Luego hablamos sobre una situación con su ex. Tenía y lo que decía de ella era hermoso. Luego tuvo algunas cosas muy dulces que decir sobre mí, y no sé por qué, creo que fue una mezcla de estar muy borracho y las cosas un poco emocionales, pero lo besé. Nos besamos solo por 1 o 2 minutos en su sofá antes de que él terminara, se disculpara y se fuera a la cama. Sinceramente, creo que no habría ido más lejos si él no lo hubiera detenido en ese momento, pero todavía hay una pequeña parte de mí que lo duda. Tan pronto como paró, me sentí horrible y supe que la había jodido. Sé que tengo que decírselo a mi novio, pero no sé cómo, si debo decir con quién fue, cuándo debo decírselo. Sé que quizás acabo de arruinar 2 relaciones realmente buenas. Has sido engañado por su exnovia. Buenas tardes o noches a todos.
Quiero que esta publicación sea muy breve, pero necesito vuestra ayuda para comprender mejor lo que algunos de vosotros habéis hecho para pasar por alto una trampa. Soy un chico y en el pasado tuve una historia con una chica, una historia de 3,5 años, desde 2019 hasta 2022, por lo que es muy larga y los detalles son muy complejos para decirlos en una publicación. Para abreviar entonces quiero decir que durante la última vez que fuimos pareja descubrí que ella me engañó, estaba muy borracho. Todo mi mundo y mis certezas estaban cayendo, pero de todas maneras decidí intentar seguir adelante ya que ella demostró mucho arrepentimiento por ello. Pasó el tiempo y me di cuenta de que tal vez estaba en una relación que estaba cayendo y mi confianza en ella estaba llegando al 0%, así que decidí seguir adelante y romper. Después de eso, tuve una pequeña discusión con uno de mis amigos cercanos y decidimos no volver a vernos, pero justo después de 6 meses decidí volver a hablar con él y lo hicimos. Solo había un problema, él dijo al instante que le estaba enviando mensajes de texto en amistad y yo estaba bien, genial, pensando que ya lo había superado, pero después de un tiempo, 2 meses, rompí la amistad con él y al final del tercer mes eran oficialmente pareja. Ahora siguen juntos y no me importa tanto, pero a veces me siento mal por mí mismo y no entiendo por qué me pasó a mí. Lo curioso es que en 2 años hice mis experiencias como viajar, salir con amigos, etc. En uno de esos conocí a una chica que ahora es mi nueva novia, relación a distancia, la amo mucho, confío en ella y es increíble. Pensé que podría haber perdido toda mi confianza en una relación, ella conoce la historia. Sin embargo, hay un problema cuando ella sale con los amigos de Erasmus y demás. Me siento bien por ella pero insegura por mí, tengo miedo de que pueda engañarme incluso si hablamos antes de comenzar la relación sobre mi problema de confianza y ella me aseguró. Esperé a que podamos decirlo, en lugar de eso, mi ex siguió saltando de una relación a otra y ahora está con una de mis ex mejores amigas. Conocí a mi nueva novia exactamente 1 año después de que rompí con mi ex, mientras ella comenzó a salir con chicos justo después de nuestra ruptura. Ahora, lo siento si al final me tomé tanto tiempo, pero mi respuesta es, ¿cómo pueden algunos de ustedes seguir adelante después de una trampa o cómo debería hacerlo yo? Me siento muy cómodo con mi nueva novia así que no quiero tener pensamientos tan malos o este recuerdo de la historia de infidelidad que de vez en cuando pasa por mi mente haciéndome sentir triste o mal. Engañé a mi marido y lo superamos. Parece que cada historia de trampa que encuentro en este sitio termina en tragedia. Entonces decidí que voy a compartir mi historia que no termina en divorcio y desesperación. Hace 3 años engañé a mi marido con un colega más joven. Sucedió en un viaje de negocios después de tomar unas copas con este colega y unos clientes. Terminamos en la habitación del hotel de mi app y tuvimos relaciones sexuales. No fue culpa del alcohol, eso sucedió. Mi esposo y yo habíamos caído en una rutina común de trabajo, niños y poco sexo a mediados de los 30. Había engordado y el sexo, que nunca fue realmente bueno, se había vuelto aburrido. Entonces, cuando tuve la oportunidad de acostarme con un chico joven y engreído, no me detuve. Pensé que sucedería una vez y eso sería todo. Bueno, justo después de que terminó supe la terrible decisión que había tomado. Corrí al baño y vomité, y no fue por el alcohol. Acababa de destruir a mi familia. Esperé hasta llegar a casa para contárselo a mi marido y cuando lo hice, la expresión de su rostro me rompió. Fue el peor momento de mi vida. Amaba a mi esposo, todavía amo a mi esposo. ¿Cómo puedo ser tan débil y egoísta? No quería divorciarse por el bien de los niños. Pero salió de nuestra habitación y apenas me habló durante meses. Hice lo mejor que pude para convencerlo de que lo que pasó no significaba nada y que él era el único al que había amado, pero no funcionó. Todavía no me hablaba y pasaba el tiempo que no estaba cuidando a los niños en el sótano. Bueno, resulta que mientras estaba ahí abajo, estaba haciendo ejercicio. Después de unos meses empezó a tener muy buen aspecto. Al principio pensé que estaba trabajando para calmar su ira. Pero luego comencé a temer que intentara engañarse a sí mismo. Lo cual me mataría pero no tenía ninguna justificación para quejarme. Si quisiera hacer trampa, tendría que tragármelo. Resulta que no tenía intención de hacer trampa. Para abreviar la historia, se estaba poniendo en forma para mí.
Nunca le dije por qué hice trampa, pero pensó que debía haber estado insatisfecho con él para hacerlo. Entonces se propuso arreglarlo. Cuando finalmente volvimos a tener relaciones sexuales, fue increíble. Era una persona completamente diferente. Era apasionado y confiado e hizo cosas que siempre se mostró reacio a hacer en el pasado. Te dejaré descubrir cuáles eran esas cosas. Ahora tenemos un gran matrimonio y vida sexual. Estoy completamente realizado y nunca más soñaría con hacer trampa. Mi esposo dice que todavía piensa a menudo en mis trampas, pero como sabe que me satisface, eso ya no lo deprime. Leí muchas historias en este sub y algunos otros, de hombres que han sido engañados e inmediatamente terminan sus relaciones. Una vez tramposo, siempre tramposo es lo que leo a menudo. Bueno, fui tramposo una vez y solo una vez. Ahora no lo oculté y supe inmediatamente que era un error. Si tu mujer continuó durante meses y tuviste que descubrir que te estaba engañando, eso es diferente. Pero si tu dama te confiesa y te pide perdón, te insto a que le des la oportunidad de recuperar tu confianza. Cuando dice que esto nunca volverá a suceder, es posible que esté diciendo la verdad. Detail additional. Después de leer todos los comentarios quiero profundizar un poco. Mi decisión de hacer trampa no fue algo que había planeado durante más de 20 minutos antes de que sucediera. Había fantaseado con apantes, pero nunca se me ocurrió la idea de hacer nada. Entonces me encontré en una tormenta perfecta. Estaba fuera de casa, borracho y apestaba empujando. En ese momento pensé que podía darme el gusto solo esta vez y entonces el hambre de buen sexo desaparecería. Solo quería que esos pensamientos se detuvieran. Bueno, no fueron 5 minutos después de que terminó que me di cuenta de lo absolutamente tonto que había sido al pensar eso. La decisión de decírselo fue fácil, es un hombre demasiado bueno para ser tratado como yo lo traté. Merecía conocer la persona en la que se había convertido su esposa. Ambos merecemos la culpa por nuestra mala vida sexual. Mi marido no era muy cariñoso, rara vez me coqueteaba, me tocaba, me besaba. Cuando quería sexo, ponía el mínimo esfuerzo en ponerme de humor. Entonces todo fue muy mecánico, sin pasión. Ahora podría haber hablado con él, haber sido más cariñoso con él, haberlo seducido. No lo hice, nunca hablé con él porque temía empeorar las cosas y herir sus sentimientos. Fui un tontu. Si alguna vez volvemos a encontrarnos en ese lugar, no cometeré el mismo error. Dejé de lado mucho de lo que hice para recuperar su amor. Al principio no había mucho que pudiera hacer aparte de ser amable con él. No me hablaba, apenas me miraba. Luego comencé a escribirle notas de amor y correos electrónicos hasta que finalmente comenzó a hablar conmigo. Todavía no hablamos de las trampas hasta mucho después, él no quería oírlo. Pero cuando lo hicimos, fui sincero. Además, todo el mundo está muy centrado en la pérdida de peso como motivo de nuestra mejor vida sexual. Pero lo que realmente me excitó fue cómo tomó el engaño como un desafío. No se limitó a hundirse en la autocompasión, sino que tomó medidas. Y sí, sé que mi trampa no era algo que él necesitara arreglar. Solo te digo lo que pasó y cómo me hizo sentir. Por último, para las personas que dicen que ha enterrado sus sentimientos y que me dejará cuando los niños crezcan, definitivamente no lo conocen. Cuando mi esposo dormía abajo, mi hijo mayor supo que algo pasaba y le preguntó si nos íbamos a divorciar. Mi esposo le dijo que no, que amaba a mamá y nunca la dejaría. Que ella no tenía que preocuparse. Él nunca le mentiría así a su hijo. Y aunque no lo merezco, él nunca me mentiría así. Cuando dice que me ama y que no irá a ninguna parte, lo dice en serio. Es demasiado honorable para mentir así.